Finalmente usted en la intimidad, junto con su familia, con los seres más queridos, suele hacer un balance del año. Dice lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, lo que le produjo dolor, lo que le produjo alegría, lo que lo mantiene con esperanza, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Y antes de este corte, yo recordaba que hay una clase media y alta que está satisfecha porque mejoró su capacidad de consumo. Pero ¿qué pasó con los estratos populares? Los segmentos populares del país están fuertemente determinados por lo que es la intervención estatal, porque no es del gobierno, es del Estado en realidad, que a través del bono de desarrollo humano, todo lo que es la gratuidad de la educación pública fiscal y de la atención pública también en salud. Eso ha marcado muchísimo en los últimos años un cambio importantísimo, porque antes el bono, que era además la mitad, antes del 2007, ¿no es cierto?, eran $15, se iba en atención de emergencias de salud y cubrir las necesidades de educación. Esos gastos ya no existen. Así es. Entonces, sobre todo lo que ha pasado con los segmentos populares, sobre todo las familias más pobres, es que al haber recibido una ayuda específica en ese sentido de parte del Estado, han tenido la oportunidad de estabilizar su situación económica y empezar a pensar en algo más, ¿no es cierto? ¿Y esos sectores son los que manifiestan su adhesión más espontánea a las políticas del gobierno? Sí, ese es justamente el grupo más fuerte de apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa. Y se suele decir que esto es como el clientelismo, ¿no es cierto? Me parece que en realidad es simplemente la necesidad de que tenemos como país de sostener a una población que ha estado en un estado de pobreza tal que estábamos al borde de un estallido dramático, ¿no es cierto? Vemos que el presidente Correa al final de diciembre tiene una adhesión del 71% de los electores, de los encuestados. ¿Esta cifra en relación con el año 2009 es igual, menor, mayor? Sí, el año 2010 es bien peculiar para este gobierno porque empieza en su punto más bajo histórico. ¿De cuánto? Me parece que tenía 57 positivos contra casi 40 negativos, porque empezamos el año, acordémonos, con cortes de luz y con los racionamientos de electricidad. Entonces eso estaba en un punto prácticamente en un punto límite de cansancio, le tenía a la gente. ¿Cuándo en ese sube? punto. Y una vez que se acaban los cortes de luz, en el mes de enero-febrero empieza a recuperar su línea de calificación y ha mantenido más o menos una calificación en la que estaríamos hablando de un 62-65% de positivos y los negativos aproximadamente en un 30%. A finales de septiembre. Hasta ese momento, sí. ¿No? Tenía 60-62. Así es. ¿En ese momento empieza un repunte? Sí. Ahí vemos en la curva que mostró hace un momento Mares, que tenemos un piquito, justamente la encuesta que tuvimos el 2 de octubre, que fue 2 días después del 30 de septiembre, se pega una disparada, esa atípica, la calificación. ¿A cuánto? A 75%. 75. Y luego desciende a este punto. Y 71. luego se estabiliza, digamos, en una calificación que está aproximadamente en unos 70 puntos de calificación positiva. Los negativos estarán entre un 25-27%. Entonces, lo que ha ocasionado el 30 de septiembre es que el promedio de la calificación ha subido con respecto a lo que había sido el promedio de la calificación del periodo inmediatamente anterior. Hay una cifra que preocupa. Únicamente el 13% dice no haber sido víctima de algún tipo de delito. Sí, ese es el tema en este punto. Yo creo que básicamente por algunos factores. El primero es que evidentemente como sociedad, como país, los ecuatorianos hemos cogido el mal camino para enfrentar el tema de la inseguridad y de la delincuencia. No tuvimos la sabiduría
para en ese momento de lo que fue la caducidad de la prisión preventiva, que salieron muchas personas inocentes de los centros de rehabilitación social, y dentro de esas personas también había personas o elementos contaminados. ¿Tú podrías decir que esa percepción de la gente corresponde con una circunstancia real? Es una realidad, porque hay muchísimas personas que están siendo asaltadas en las calles. Pero la solución no es solamente policial ni judicial, es un tema social. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de solidaridad y de sentirnos en comunidad para ayudarnos, para protegernos unos contra otros. Esa es la clave, si no, no vamos a ningún lado. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente en el próximo año? Lo que dijimos de inseguridad creo que está en este momento en un primer punto, y me faltó decir también que además el tema de la inseguridad ha sido manipulado políticamente, o sea, volviendo peor la situación, porque los noticieros y los titulares se plagan de toda esta histeria con respecto a la inseguridad, y creo que eso está continuando y esperemos que pare. Creo que ese es el principal tema. El segundo tema tiene que ver con lo económico. El no tener un adecuado o un seguro empleo, creo que esa es la preocupación más grave, sobre todo de los sectores populares, y que los precios sigan subiendo tanto como han estado subiendo. En lo de la violencia, un reconocido autor, investigador social, Fernando Carrión, dice que los medios generan miedos, ¿no? Y entonces, tratándose de temas de seguridad, pues los medios también podrían estar influyendo en una percepción que realmente es grave, y no sé si la encuesta llega a definir si esa percepción termina siendo subjetiva o no. Sí, es que es una percepción subjetiva, pero que nace de algún lado, ¿no es cierto? De la realidad, obviamente, porque hay muchos asaltos y todo eso, pero también de la exacerbación de ese sentimiento, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación tienen ese talento de convertir a los prejuicios y al odio en algo legítimo, y me parece que ese es un gravísimo problema en la actualidad. Muy bien. Amigas y amigos, estamos haciendo con Santiago Pérez en este bloque un balance de lo que ha significado para la gente este año que está terminando. Usted también hágalo con mucho talento, con mucho corazón, y sobre todo en medio de ese balance haga fuerza, convénzase de que es posible mejorar, es posible cambiar. Vamos a volver tras la siguiente pausa y volvemos con otro videoclip que tiene que abrir nuestro invitado. Ya venimos. En los países anglosajones, el Día de los Santos Inocentes se celebra el 1 de abril y es más bien conocido como el Día de los Tontos. En Portugal, el 1 de abril se celebra el Día de las Mentiras, mientras que en los países de tradición hispánica se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre y con toda clase de bromas.